Hoy le vamos a seguir dando continuidad a Colosenses, donde mismo nos quedamos, el capítulo 1, los primeros versículos apenas. A manera de introducción para aquellos que no vinieron el domingo pasado, que nos están visitando. Estamos comenzando con la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Colosa, la iglesia de los colosenses, y estamos viendo en la parte introductoria que Pablo no los conocía. Pablo se había enterado de la existencia de ellos, estando Pablo en la cárcel, pero eso no quería decir que a Pablo no le interesara. Y Pablo entonces les está escribiendo esta carta con otra más, que después más adelante vamos a hacer algún comentario acerca de ella. Y también es una carta que quizás muy probablemente también haya sido enviada junto con la de la carta a los Efesios. O sea, le animo a que usted durante este mes, durante estas próximas semanas, usted esté leyendo Colosenses, la carta a los Colosenses, es pequeñita. Y si puede leerse Efesios, léasela también. Y la otra sería Filemón, que también vamos a estar viendo. Esa carta que tenemos a Filemón, que es una carta muy pequeñita, de apenas un solo capítulo. Precisamente Filemón es un cristiano de aquí de la iglesia de Colosas. Entonces eso leerlo en ese contexto nos va a ayudar a entender un poquito mejor. Entonces les animo a que ustedes las estén leyendo. Pero esto no solamente fue escrito para los cristianos de Colosas, fue escrito también para nosotros, porque si no, no lo tuviéramos. Dios quiso que quedara en posesión de la iglesia y fuera transmitido de generación en generación hasta nosotros. Es el tesoro que tenemos, que es la palabra de Dios. Y hace un ratico estábamos celebrando la muerte de Jesús. Pero Jesús no solamente murió. Hace unos días atrás estábamos celebrando la Semana Santa. En muchas iglesias hacen hasta todas unas celebraciones especiales. En esa misma semana ocurrieron dos cosas muy sobresalientes. Fue la muerte de Jesús, con todo ese sufrimiento previo, todo el juicio, todo ese proceso. Pero también, un día como hoy, domingo, Jesús resucitó. Por eso los cristianos nos reunimos el domingo y no el sábado. Si hubiéramos seguido con la misma tradición de los hebreos, nos reuniéramos los sábados, porque era el día que había sido instituido por el Señor bajo el antiguo pacto para el pueblo de Israel. Pero los cristianos desde el primer siglo se empezaron a reunir el primer día de la semana, que ni siquiera la llamaban domingo como ahora nosotros le llamamos. Y la razón era porque Jesús resucitó el domingo. En esa época, en la época de los romanos, bajo el imperio romano, no había días de descanso. El domingo no era día de descanso, ni el sábado tampoco. Los judíos, si podían, guardaban su sábado desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde. Si se lo permitían los que tenían alrededor. Pero el domingo no era un día especial. Tú y yo tenemos a veces hasta sábado y domingo ahora. Y es gracias al Evangelio. No somos conscientes, hasta las personas que no tienen a Dios, cuántos beneficios están recibiendo, además de la vida eterna, si crees en Jesús. Y esta iglesia estaba siendo instruida, porque Jesús no solamente murió y Jesús no solamente resucitó. Hace poco terminamos de leer Hechos y verlos juntos, recorrer juntos. Y una de las cosas que vemos en Hechos al principio del libro de los Hechos es que después de 40 días de estarse apareciendo a sus discípulos ya resucitados, Jesús ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Jesús fue glorificado, Jesús fue exaltado. Pablo, escribiéndole a los filipenses, habla acerca de esto. Habla acerca de aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló. Y parte de esa humillación fue hacerse un hombre, hacerse un ser humano. El Dios de la gloria se hizo un ser humano.
Y entrando en la condición de hombre, todavía se siguió humillando hasta lo sumo. Y ahí fue la cruz. Y todo solamente para alcanzarnos a nosotros. Pero si usted sigue diciendo, dice, y por lo cual, por razón de eso, entonces Dios ahora le dio a él, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, entonces ahora se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra. Jesús está exaltado a la diestra del Padre. Ese lugar le corresponde desde la eternidad. Pero ahora tiene un derecho adicional de haber hecho todo eso que se llama redención. Mis hermanos, para nosotros a lo mejor, probablemente quiera Dios que sea así, todas estas cosas están claras. Pero la pregunta sería, ¿cuán claro realmente está? ¿Y sabe dónde lo puedes ver? En tu vida, en el día a día. Porque no es lo que uno sabe, no es lo que uno ha escuchado. Algunos de nosotros hasta desde pequeñitos venimos escuchándolo. No es lo que yo he oído, es lo que es la verdad que ha bajado a mi corazón, a mi espíritu, que se ha hecho parte de mí. Y Pablo está asegurándose con esta iglesia de que entiendan esto. Y mi intención con recorrer esta carta juntos es que nuestro entendimiento acerca de Cristo también sea aumentado. Porque nosotros necesitamos eso. Nosotros necesitamos entender mejor quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, y como resultado, quiénes somos nosotros en Él. Y esta iglesia fue instruida a eso. Y Dios quiso dejar esta carta, que en su modo inicial era una carta de un hombre a una iglesia, pero que estaba inspirada por el Espíritu de Dios para servir de bendición a los hijos de Dios de todas las épocas. Qué cuidado tan grande tuvo el Señor con ellos, pero también con cada uno de nosotros. Mis hermanos, cuando el Evangelio de verdad llega a nosotros y nosotros lo hemos entendido, va a producir un fruto, va a producir un efecto. Y lo más saludable que nosotros podemos hacer es revisar el fruto, para ver si de verdad estamos en la fe o estamos en una religión. Porque si nosotros estamos expuestos a un lugar como es este país, donde la religión oficial es el cristianismo, sea catolicismo, o sea la rama protestante, lo más común es que uno diga, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y algunos de nosotros, que hasta viene de otro contexto, en su país era de una manera, y cuando llega aquí dice, bueno, aquí ahora lo que toca es hacer esto. Y vamos a la iglesia el domingo por la mañana porque es lo que la mayoría de la gente, uno sale y todo el mundo va para su iglesia. Pero eso no es el Evangelio. Eso hace parte de las prácticas de cualquier cristiano. Pero no puede nadie dar por sentado que porque hasta desde chiquito le llevaban a la iglesia todos los días, ya por eso es un cristiano. Un cristiano es una persona que ha sido redimido por la sangre de Jesús. Y muchas de las verdades que tienen que ver con el efecto del Evangelio en la vida de un ser humano están en esta carta. Y tiene que ver con quién es Él y con lo que Él ha hecho por nosotros. Una de las primeras cosas que lo veíamos la semana pasada, que produce en nosotros tener el entendimiento de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros, es gratitud. Y lo veíamos la semana pasada. Y no voy a empezar a repetir lo mismo que ya vimos. Pero eso es un resultado natural, la gratitud. Cualquier ser humano puede ser agradecido. Pero una cosa es ser agradecido porque, bueno, a lo mejor te lo enseñaron de pequeño que para que tengas buena educación, digas gracias. O sea, así lo hacemos con los niños, ¿verdad? Di gracias. Y el niño dice gracias. Pero una cosa es lo aprendido y otra cosa es el efecto producido de la obra de Dios en nosotros. Que se te abre la boca y tú sin pensarlo dices gracias. Pero miren, en primer lugar, sobre todo, a Él.
Vivir con un corazón agradecido, porque entiendes quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Y eso es lo que nosotros vimos en los primeros capítulos los primeros versículos del capítulo 1 la semana pasada. Pablo vivía agradecido al Padre por la obra que Dios había hecho en él, pero por medio de él en otro. Y ahora se estaba enterando de esta otra iglesia que ni sabía que existía y no cesaba de dar gracias a Dios por ello desde el primer día. Pero otra cosa que también produce el Evangelio en nosotros, y es el otro punto que sigue a partir del versículo 9, para que si puedan seguir ahí con la lectura, es la intercesión. La intercesión. El orar por otros. La oración es una de las, como dice el hermano Efraín que le gusta decir, una de las disciplinas espirituales más descuidadas de la iglesia. A mí me gusta llamarle más medio de gracia, porque eso de disciplina me parece como que estoy obligado, pero sí realmente es una disciplina. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que esforzarnos. Es una ejercitación para hacerlo, porque no es una cosa que se te da así como, ay, qué ganas tengo de orar hoy. Eso no es verdad. O sea, a lo mejor tienes ganas de dormir o tienes ganas de comer, de otras cosas, pero de orar, bueno, a veces, pero eso por la bondad y la misericordia de Dios. Pero es un medio de gracia. Es una de los regalos de Dios para ti, para que tengas una relación con Él. Dios te ha regalado la palabra de Dios. Dios te ha regalado la Biblia. Es un regalo, es un medio de gracia. Y también la oración es un medio de gracia. Es algo que Dios ha puesto a tu disposición para que puedas cultivar tu relación con Él. Lo que pasa es que en la oración nosotros nos enfocamos en nosotros, porque esa es la tragedia del ser humano, vivir para nosotros y no para Dios. Pero acá está hablando de la intercesión. Tú no puedes interceder por ti mismo. Tú puedes pedirle a Dios por ti, pero eso no se llama intercesión. Es una contradicción. Si tú vas a interceder es porque vas a mediar a favor de otro. Eso sería interceder. Como la mamá se pone delante cuando el papá viene que va a disciplinar a su hijo, y el papá viene decidido y la mamá se pone delante. No, espérate. No sé si en la casa de usted ha pasado eso. Bueno, a veces al revés, a veces la mamá es la que aplica la disciplina. Ese que se pone en medio, eso que hace Jesús por ti. Dice en Hebreo, lo estudiábamos hace unas semanas atrás cuando Mario nos guiaba en el estudio de Hebreo, que Jesús vive intercediendo por nosotros delante del Padre. O sea, cuando nosotros nos disponemos a interceder, nos estamos sumando al ministerio de Jesús. Si tú has entendido quién es Jesús y quién eres tú en Él, una de las cosas que va a pasar en tu vida es que tú te conviertes en un intercesor. Y es bueno en una iglesia tener un ministerio de intercesión. Es bueno en una iglesia tener un culto de oración. Estábamos anunciando que estamos esforzándonos, aunque sea una vez a la semana, tener media horita para orar juntos. Eso es muy bueno. Y es bueno que haya un ministerio con un grupo de personas que tienen como una carga especial, un llamado especial a estar orando más y que lo hagan. Pero el peligro es que a veces la mayoría de la iglesia dice eso no es para mí. Y entonces hay unos pocos que sí crecen y cultivan eso y el resto no. Cuando es algo que Dios nos ha llamado a todos. Y mire cómo dice Pablo acá en el texto. Versículo 9 en adelante. Dice Pablo, por esta razón, por eso que pasó anteriormente, que el evangelio llegó a ellos, él se enteró y no cesaba de dar gracias a Dios por ello. Dice, ahora por esa razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Pero fíjese cómo el modo verbal que usa es plural. Como desde que empieza la carta, Pablo dice, yo y Timoteo, mi colaborador. O sea, la carta no es que esté escrita por los dos, no la escribieron a dos manos, la escribió Pablo, pero Pablo está acompañándose de Timoteo. Qué manera de dignificar a Timoteo. Porque Timoteo era
un aprendiz de él, un discípulo de él. Timoteo era un hijo espiritual. Timoteo era un colaborador. O sea, nosotros podemos decir muchas cosas de Timoteo, pero en todas queda Timoteo al ladito de Pablo. Pero para Pablo, Timoteo era alguien en quien Dios estaba haciendo la misma obra que él, y ahora por medio de Timoteo, Pablo estaba alcanzando a las iglesias, porque Timoteo era uno de los que podía salir y Pablo estaba preso. Nosotros tenemos una manera diferente de cómo nos vemos unos a los otros. A veces exaltamos a este y menospreciamos a este otro. Y podemos poner 1000 razones para a este levantarlo y al otro bajarlo. Pero Pablo está escribiendo y dice nosotros, desde que nosotros escuchamos de ustedes, nosotros no cesamos de orar por ustedes. Mis hermanos, esa sería una buena práctica. Que cada vez que nosotros nos enteremos de lo que Dios está haciendo con otros, nosotros oremos por esos otros. Pablo no los conocía, pero Pablo se gozaba de que en esa otra ciudad se había abierto también una nueva iglesia. El otro día yo me enteré de una organización misionera de la que yo he pertenecido, que precisamente acá en Oklahoma, en un pueblecito en el sur, hay una persona que está queriendo iniciar un trabajo misionero de esa misma organización, pero con los nativos americanos. Y a mí se me alegró el corazón y le escribí y lo saludé y le dije, voy a estar orando por ti, porque es un gozo, mis hermanos, cada vez que Dios nos hace saber que está usando a otro en otro lugar, aunque yo ni siquiera nunca vaya a poder ver lo que esa persona, Dios está haciendo allí. Mis hermanos, Dios puede contar con nosotros para orar por otros. Al menos oras por tu familia, por tus hermanos de la iglesia. Pero tan grande es tu corazón. ¿Cuántos caben en tu corazón? Debiéramos estar orando por el mundo que no conoce a Dios. Debiéramos estar por otros. Cada uno de nosotros, la gran mayoría, no nació en este país. Nosotros debiéramos seguir orando por nuestras naciones. Hace un rato, en los anuncios, Mario hablaba del viaje misionero. Nosotros debiéramos orar por eso. No le voy a decir levante su mano para que no se avergüence. Pero ¿cuántos de nosotros hemos orado por Paraguay? Por ese viaje misionero. ¿Nos interesa Paraguay? ¿Nos interesa que Dios haga algo por medio de ese esfuerzo? Porque se va a gastar dinero, va a ser parte de la vida de esas personas que van a dejar de hacer otra cosa para ellos, para querer ir. A lo mejor alguno de nosotros lo ve de otra manera y dice, no, es un paseo que yo me voy a perder, que no puedo ir, pero ellos sí van a estar paseando. No, van a servir al Señor. Acá se ve que había un corazón para lo que Dios está haciendo donde quiera que lo esté haciendo. Dios quiere contar contigo. Es un privilegio que nosotros podamos ser invitados por Él a lo que Jesús hace, que es interceder por otros. Nosotros, si algo tenemos que crecer como cristianos es en entendimiento, y lo vamos a ver en el resto de la palabra, en entendimiento de quién es Dios y lo que Él está haciendo y el papel que tenemos nosotros. Y una de las cosas es en la intercesión. Si nosotros de verdad creyéramos que Dios oye la oración, nosotros oraríamos más. Si nosotros de verdad creyéramos que Dios responde la oración, nosotros oráramos más. Pero ¿sabe? El problema que tiene la oración es que Dios la oye y la responde. Aunque nosotros a veces ni lo creamos. Porque es Dios el que quiere obrar y nos invita a nosotros a que simplemente oremos, a veces sin tener ni total claridad ni total confianza. Dios te ha invitado a que ores por otro. Ora por tus compañeros de trabajo o de escuela, si estás estudiando, que no le conocen. Ora por otros. Eso es un regalo que tienes de participar del ministerio intercesor de Jesús. No es María la que ruega por ti, es Jesús. Pero nosotros somos invitados a participar de esa
oración. Pero fíjense cómo dice, desde el día que supimos, desde el primer día ellos dijeron, wow, Dios obró en esa ciudad, hay una iglesia. Señor, bendíceles, Señor, ayúdales. Y vamos a ver algunas de las cosas que podemos introducir también en nuestra intercesión a favor de otros. Dice, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Mi hermano, ¿cuánto tú conoces de la voluntad de Dios? Yo no sé ustedes, pero yo quiero conocer un poco mejor la voluntad de Dios. Yo creo que yo no conozco toda la voluntad de Dios. Ni siquiera todo lo que Dios quiere que yo conozca. No vamos a pretender conocer todo lo que Dios conoce. Estamos hablando de lo que es conocible, lo que Dios quiere manifestar, lo que Dios quiere dar a conocer. Dios quiere que tú entiendas su voluntad. Dios no quiere que tú camines a sola, ni siquiera con su voluntad para tu vida, mucho menos con su voluntad para otras cosas. ¿Qué privilegio tenemos aquellos que somos hijos de Dios? Que podemos tener entendimiento de nuestra vida, de lo que Dios quiere para nosotros y hasta de lo que Dios quiere para otros. ¡Qué privilegio, mi hermano! Y una de las cosas que podemos hacer es orar por eso. Señor, llénanos. Y en este caso es intercediendo por otro. Señor, llena a mi hermano, llena a mis hijos con entendimiento de tu voluntad. Oramos así por nuestros hijos, sobre todo los que están empezando en la fase de ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? Señor, hazles entender tu voluntad. Lo mejor que puede pasar con la vida de un ser humano es entender la voluntad de Dios y caminar en ella. No hay mejor lugar, mi hermano. No hay mejor lugar donde tú te puedes parar que en la voluntad de Dios. De hecho, eso puede hacer la diferencia en muchas cosas en nuestra vida. Dios quiere mostrarte su voluntad. Un salmo que me bendijo mucho desde que lo leí por primera vez, y una y otra vez, yo creo que no pasa una semana que lo recuerdo, y se lo recuerdo a Dios, no porque Dios se lo olvide, sino que como es algo que yo traigo delante de Dios. Es una palabra en los salmos que dice, el que anda en el camino de la perfección, por torpe que sea, no se extraviará. Y otro que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mi hermano, podemos ser guiados, no tienes que estar a ciega. Dios quiere guiarte. Lo que pasa es que somos nosotros los que queremos hacer lo que nos parece, y mejor que ni le pregunto, porque yo quiero hacer lo que yo quiero, y cuando viene a ver él me dice una cosa que no es lo que yo quiero escuchar. Cuando lo mejor que nos puede pasar en todas las áreas de nuestra vida es rendirnos a Él, rendirnos a su voluntad y decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y eso es parte de entender quién es Jesús. Porque si Él es el Señor, Él merece ser escuchado, ser tenido en serio, ser obedecido. Y acá la oración es por eso, Señor, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y fíjense, hay una palabra que la puse por ahí, la puse con mayúscula, porque desde aquí, desde la misma introducción, y ya anteriormente ya está mencionada, y no hablé de ella, y es todo o todas. Le animo, cuando usted tenga tiempo en esta semana, usted se lea el capítulo 1 de Colosenses y empiece a anotar todas las veces que dice todo, o todas, o todos. Porque esta palabra es clave para entender lo que se va a estar enseñando en este capítulo, lo que Pablo va a estar instruyendo a los colosenses, y a ti y a mí. Porque tiene que ver con Cristo. Ese todo tiene que ver con Cristo. Dice aquí, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Quizás cualquiera de nosotros, si es cristiano desde hace un tiempo, ya tiene algo de sabiduría, ya tiene algo de conocimiento de Dios y de los propósitos de Dios. Pero, mi hermano, no lo sabemos todo. El único que lo sabe todo es Él. Y uno dice, bueno, ya con eso es suficiente. No, Dios quiere que tú sepas más de lo que ya sabes. Ninguno de nosotros pudiera decir, ya yo me lo sé. Todo eso no es verdad. Y está disponible para nosotros.
Y debiera ser parte hasta de nuestra oración por otros. Señor, que fulano pueda conocer todo lo que tú quieres enseñarle en este tiempo de su vida. Todo lo que tiene que ver con su vida matrimonial, Señor, o con su vida ahora para buscar esposa, o con esta área, con cualquier área, porque es todo. Y lo vamos a estar viendo en este capítulo más adelante. Pero fíjese cuál es la razón, cuál es el propósito. Dice, para que anden como es digno del Señor. El conocimiento de Dios, todas las cosas que Dios quiere enseñarnos, no es para envanecernos en saber algo, es para que impacten nuestra vida de tal manera que nuestra manera de vivir glorifique a Dios. Asegúrate de que todo lo que has ido aprendiendo de Dios, Dios puede estarlo usando para que tú lo viertas en tu vida, en el día a día, en las cosas que tú haces, cómo hablas, cómo planeas, cuáles son tus intenciones, en todas las áreas de tu vida, porque es en todo, en todo. Y esto realmente uno dice, ¿cómo puedo yo hacer eso? Humanamente eso no es posible, pero Dios es lo que Dios quiere hacer en nosotros. El Espíritu de Dios quiere obrar en nosotros, para nosotros mostrar a Cristo, para nosotros caminar como Cristo, porque Cristo está en nosotros y Cristo está siendo formado en nosotros, mis hermanos. No te conformes con lo que hasta ahora has recibido de Dios. No te conformes con lo que hasta ahora tú has crecido en Dios. Eso es nada comparado con todo lo que Dios tiene para ti, con todo lo que tú puedes crecer en Dios. No solo conocer en términos de saber algo, sino en la repercusión que eso tiene para tu vida. Yo no sé cuántos de los que han estado, por ejemplo, los que hemos estado en las clases de matrimonio, el tiempo de matrimonio, que al final han sido 4 o 5, ¿no has aprendido nada nuevo? ¿No te ha servido para algo? ¿Alguna de esas cosas? Porque cada verdad que nosotros recibimos de Dios, si nosotros la recibimos con un corazón receptivo que quiere abrazar esa verdad va a repercutir para algo bueno en tu vida. Y no es que automáticamente todo cambia, pero Dios quiere obrar. La palabra, Dios quiere que se convierta vida en nosotros. Dice, haciendo en todo lo que le agrada. Tremendo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos así, tranquilos, diciendo, Señor, yo estoy en todo, yo estoy haciendo lo que a ti te agrada? Yo creo que ninguno nos atreveríamos, ¿verdad? Pero esa es la meta de Dios. Eso es lo que Dios está produciendo en ti. Ahí es donde está apuntando el Señor. Dios tiene una meta alta contigo. Mi hermano, no es que tú quieras ahora, que lo que se habló el domingo, que va, a partir del lunes yo voy a empezar a portarme bien, yo voy a empezar a leer la Biblia, yo voy a empezar a orar, yo voy a tratar de no decir malas palabras. Yo creo que nadie diga malas palabras aquí, espero. No, yo voy a empezar a hacer esto y hoy no voy a empezar a hacer, ya no voy a hacer más esto. No es eso. Tú no puedes. Es la vida de Cristo en ti. Es lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Pero nosotros sí tenemos que ser activos, responsables de ir a Él. Ir a Él, porque es Él el que está queriendo hacer esa obra en nosotros. No te conformes a donde hay. Y con eso no quiero traer tristeza, condenación, culpa. Todo lo contrario. Es animarte a que hay una infinidad que está fuera de nuestro alcance, y lo vamos a estar viendo mientras más caminemos en Colosenses. Jesús es suficiente para todas tus insuficiencias. En todas las áreas donde tú dices, ay, Dios mío, ¿cuándo voy a cambiar esto? Jesús es suficiente en eso, y Jesús está queriendo trabajar en eso, en tu vida. Versículo 10. Dice, dando fruto en toda buena obra. Mi hermano, cada uno de esos todos pone las cosas en un nivel que humanamente uno dice, ¿esto cómo va a ser posible esto? Bueno, por el poder de la resurrección. Por el poder que ya está actuando en ti. El que te hizo nacer de nuevo.
Si eres un hijo de Dios, es el poder, el mismo poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos, el que te regeneró a ti, te hizo una nueva criatura. Y ese mismo poder sigue actuando en ti todos los días, aunque tú no estés consciente, para seguir obrando en ti y haciéndote semejante a la obra de Cristo. Mi hermano, tú no tienes que vivir por aquí toda la vida esperando hasta el día de la resurrección. Ese día glorioso va a llegar, pero es un engaño. Las personas que están viviendo, como no, todo lo tiro para allá, son personas que no han entendido la redención. Porque como vamos a ver en la carta esta a los Colosenses y en cualquiera de las cartas de Pablo, siempre en una segunda parte, con muchos consejos prácticos, de pasos concretos que nosotros, Dios quiere que estemos dando para ver la obra de Dios en nosotros. No te conformes con lo que Dios ha hecho hasta ahora, porque Dios quiere hacer mucho más. Dice también acá, dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. Mi hermano, yo no sé eso, pero eso a mí me queda grande. Como todo el poder del Todopoderoso, todo el poder que opera en su gloria, Dios quiere que opere en mí, que soy insignificante. Pero eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces no pongas grande tu pecado, no pongas grande tu circunstancia, no pongas grande tu defecto de carácter, no pongas grande nada, porque el único grande es Cristo. Y el poder de Cristo está operando en tu vida. Mis hermanos, nosotros no tenemos conciencia de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él está haciendo por nosotros día tras día. Dice, para obtener, y aquí obtener no quiere decir que es algo que puedes comprar, que es algo que tú te vas a ganar. Ahí es Dios el que lo va a hacer. Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y esta herencia de los santos también en el resto de la carta se va a estar explicando. Hemos aprendido a caminar como alguien que es heredero. ¿Alguien aquí ha heredado algo en algún momento? ¿Alguien le ha llegado alguna herencia, aunque sea de una deuda? En Cuba que ustedes conocen la situación de Cuba, una de las cosas con las que sueña cualquier cubano es con que aparezca un pariente lejano de España, que aunque sea el pasaporte consiga. Y si viene con una herencia, muchísimo mejor. ¿Sabes? Nosotros tenemos una herencia. Y la herencia tuya no solamente es que el día que te muera vas para el cielo, como muchas veces la simplificamos. Tu herencia es Cristo. Amén. Y con Cristo, mi hermano, todas las cosas. Lo vamos a ver en este capítulo, en esta carta también. En Cristo, tu herencia es mucho más grande. Tu herencia, la misma palabra dice que es inimaginable. Tú estás completo en Cristo. Estás completo en Cristo, no te falta nada. Todos los seres humanos tenemos carencia de cosas, tenemos falencias, tenemos complejos, yo nací con la nariz demasiado chiquita o demasiado grande, o soy demasiado chiquito o demasiado grande, o yo no soy inteligente, o estoy feo o estoy fea. O sea, cualquiera de nosotros tiene un montón de cosas que uno dice, ay, ¿por qué? Y hasta en última instancia uno está diciendo, Dios, te equivocaste, porque es Dios el que muchas de esas cosas las hizo con nosotros. ¿Por qué nací cubano y no nací estadounidense? Mi hermano, Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó contigo. En la obra de Cristo tú estás completo. Y lo vamos a estar viendo en esta carta. Hay una herencia. Y todo eso que estábamos viendo hace parte de la intercesión de Pablo por esa iglesia. O sea, yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes, me acabo de enterar que ustedes existen, pero desde el día que me enteré que ustedes existen como iglesia, no dejo de orar por ustedes, que ustedes sean llenos de todo. Y ahí empieza a poner todo, y todo esto, y todo esto, y todo aquello, y todo lo otro. Y dice,
Es como Pablo diciéndole, ustedes no saben todo lo que Dios ha hecho para ustedes. Ustedes no saben todo lo que ustedes son en Cristo. Por supuesto, también vamos a ver más adelante las amenazas que había, y precisamente por eso era urgente hacerles entender quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por ellos y en ellos, como también por supuesto en nosotros. Y la última parte, y es la base de esto, y es el entendimiento de lo que el Padre ha hecho en Cristo, como estábamos hablando, y es que nos ha redimido. Esa palabra nosotros la escuchamos y la repetimos, pero nosotros no entendemos, y hoy no pretendo explicarla con profundidad, pero básicamente redimir es comprar algo por un precio. Nosotros éramos lo que se había perdido, y Jesús vino y nos compró con el precio de su sangre. Jesús pagó el precio por ti. Pero cuando alguien paga el precio por algo, se convierte en el dueño. Él era el dueño, y lo vamos a ver en el resto de la carta también. Todo lo estoy tirando para adelante porque se tiene que explicar después. Él es el dueño porque nos creó. Y porque nos creó tiene todo el derecho de propiedad. Pero es el dueño también porque es el que gobierna sobre todas las cosas. Pero también ahora otra cosa que le agrega más derecho es que nos redimió. Nos compró de vuelta. Nos reconcilió con el Padre. Y es por eso es que está con 2 puntos seguidos: el perdón de pecado. Él nos ha redimido para el reino de su amado Hijo. Mi hermano, y todo esto suena como muy centrado en nosotros, pero aquí se nos bajan los humos, porque no es que se trata de nosotros. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia del cerdito, que el cerdito hablaba todo el tiempo consigo mismo, como me quiere mi dueño. ¿Entiendes? Pero el cerdito al final lo que estaba haciendo engordado para hacerlo jamón. Dios no está haciendo eso con nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros tenemos una mentalidad parecida, de que la salvación y todas las cosas que Dios está haciendo a favor de nosotros los seres humanos es por nosotros, pero no se trata de nosotros, mis hermanos. Aquí hay una sola figura que brilla y se llama Cristo. Tú fuiste creado por Él, pero también para Él. Tu gloria está en glorificar a Cristo. El sentido de tu existencia está conectado a que tú le des gloria a Cristo con tu existencia. Si tu existencia no le da gloria a Cristo, eres un anacronismo. Tú no existes. Y eso me toca decirlo porque es la sociedad donde vivimos. Tú no existes para ganar dinero. Ese es el Dios de esta sociedad. Y no estoy diciendo que hacer dinero no sea malo. O sea, que sea malo, no necesariamente el dinero. El amor al dinero es lo que genera el problema. Es convertir al dinero como el ídolo, el Dios sustituto de tu corazón. Como tener dinero es lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Algunos tienen más, otros tienen menos. Pero el problema no es para los que tienen más. El problema es para todos, los seres humanos de todos los tiempos, de todas las épocas. Pero en sociedades como esta se convierte en un problema más recurrente. Y puedes, en vez de estar lleno de dinero, estar lleno de deuda, pero estar en el mismo problema. Cristo es suficiente. Cristo es lo que necesitamos. Es a Él a quien necesitamos. El dinero hace falta, por supuesto, pero es a Él a quien más necesitas. Dios quiere desarrollar una tal relación tuya con Él, donde Él sea suficiente, donde puedas ser libre de todo lo demás, donde no tengas que sentir que tienes que agregar otra cosa. Y eso hoy en día, en otro más adelante vamos a estar viendo cómo eso también está afectando hoy en día. Dice el versículo de 13 a 14, porque Él nos libró
del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Lo que más nos gusta de la frase es el perdón y la redención, pero todo eso está en el contexto del reino de su amado Hijo. Esto no se trata de ti y de mí, se trata de Cristo. Se trata que desde la eternidad el Padre planeó crear todas las cosas en Cristo y para Cristo. Y ese es el secreto del universo. O si no lo sabía, anótalo por ahí. Porque esa es la verdad más grande que anuncia todo el universo. Todo fue creado por Él y para Él. Y en ese todo estás incluido tú. Estás incluido tú. La redención no es para que escapes del infierno. Ni siquiera la redención es para que ganes el cielo. La redención es para que tú seas otra creación más que dé gloria a Cristo, que glorifique a Cristo. Tu realización como ser humano es encontrar tu lugar en la gloria de Cristo. Esa es tu razón de existir. La iglesia, Dios la planeó para eso, especialmente a la iglesia, dentro de todas las cosas que Dios ha hecho, como lo vamos a ver en esta carta. Mis hermanos, Dios tiene mucho más para nosotros de lo que nosotros somos conscientes. Si hay alguien que nos visita en esta tarde y que todavía no entiende quién es Cristo ni quién es Él en Cristo, si todavía tú no has puesto toda tu confianza en Cristo, entendiendo que Él es el que te hizo, que Él es el que te puede salvar a ti mismo de ti, de tu pecado, de tu rebelión contra Dios, de tu indiferencia hacia Él, que te va a ayudar no solo a escapar de una eternidad sin Él, sino que aún desde aquí, cada día, tu vida tiene sentido y significado. Si hay alguien de las personas que está acá que nos visita, bueno, sepa que esa oportunidad hoy la tiene, de rendir su corazón al Señor. Pero como mismo está ahí en la diapositiva, no solamente es una oportunidad, es una responsabilidad. Dios ha hecho a todo ser humano responsable de abrazar la verdad o de rechazar la verdad. Todos los seres humanos somos responsables delante de Él. Y esta es la verdad más grande. La verdad más grande es que Cristo es todo en todos. Que tú existes por Él y para Él. Y Él te está dando la oportunidad, si todavía no lo has hecho, de rendirte a Él, de decirle verdaderamente: Señor, Dios, se trata de ti y no de mí. No tiene ningún sentido decirle: Señor, otro día. Yo sí, yo creo en ti, pero otro día es que yo voy a... Más nos vale hoy y ahora aprovechar la oportunidad de decirle: Señor, ten misericordia de mí. Muéstrame, abre los cielos para mí. Muéstrame quién tú eres, que yo no alcanzo a entender. Porque es la verdad más grande con la que nos vamos a enfrentar toda la eternidad, de que Cristo es Dios, que efectuó eterna redención para nosotros. Y nosotros, mis hermanos, los que ya somos cristianos, el Evangelio está produciendo gratitud en nosotros. Estamos agradecidos. Y en esa gratitud estamos incluyendo también a otros. Le damos gracias a Dios continuamente, regularmente, por todo. Estamos también nosotros intercediendo. Esa gracia de Dios que ha operado en nosotros, el Evangelio está produciendo en nosotros ese orar por otros, ese pedirle a otros: Señor, yo quiero que otros tengan lo que yo he recibido, ese perdón, esa paz, ese deseo de agradarte, ese cambio que estoy viendo en mi vida. Y a lo mejor algunos hasta digan: no, Alejandro, ese eres tú, pero yo todavía tengo tantos problemas que me da hasta vergüenza decir que soy cristiano. Mira, los otros que están allá afuera, que no tienen a Dios, aunque te parezca que están bien, están peor que tú, porque están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Por muy desobediente que tú seas, como si eres un cristiano, si eres un cristino o un cretino, no, pero si eres un cristiano, si eres alguien que ha nacido de nuevo, si eres alguien que has abrazado la fe en que Cristo murió por ti, tú tienes mucho para compartir. Tú tienes mucho que decirle a las personas.
Aunque a otros les vaya mejor que tú en esto o en aquello o en lo otro, tú tienes la verdad más grande para darle a una persona. Y lo menos que podemos hacer, aunque sea, si no le abrimos la boca y le decimos, si no abrimos la boca y le decimos, Cristo es el Señor, Cristo murió por ti, lo menos que podemos hacer es interceder por ellos. Interceder por ellos, orar por otros. Dios quiera que durante estos domingos nosotros podamos juntos crecer en entendimiento. No sé si en esta mañana, esta tarde ya, perdón, tu entendimiento ha crecido un poquito. Tu entendimiento de quién es Él y lo que Él ha hecho por ti. Si es así, cierra tus ojos ahí donde estás por un momento. Si has entendido un poquito más quién es Él y lo que Él ha hecho por ti, dale gracias al Señor. Si no has entendido algo más, si estás en el mismo punto, pues dile, Señora, ayúdame a crecer en entendimiento de quién tú eres y lo que tú has hecho por mí. Señor, te damos gracias, Padre, por el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por la obra que tú hiciste por nosotros. Nosotros en esta tarde estamos agradecidos por lo que venimos viendo, experimentando, Señor, de tu gracia en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Yo estoy seguro que todos tenemos también alguna necesidad, alguna cosa que a veces hasta nos quita la paz, nos perturba. Pero te ruego que tú nos ayudes a levantar los ojos a ti y ver lo que ya tú has hecho. Y que es suficiente, Señor. Lo que tú has hecho es suficiente. Y es más grande de lo que nosotros podemos entender. Te ruego que tú obres en nuestras vidas y que nuestro entendimiento de quién tú eres durante todas estas semanas que vamos a estar examinando Colosenses pueda crecer. Nuestro entendimiento, Señor, de quién tú eres. La gloria del Cristo glorificado, resucitado, exaltado a la diestra del Padre. Señor y Creador de todas las cosas, Rey, Redentor, Salvador. Gracias, Señor, gracias. Nosotros no tenemos claro, Señor, la grandeza de tu persona y la grandeza de tu obra. A pesar de que hoy una vez más celebramos lo que tú hiciste por nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Muéstranos tu gloria. Muéstranos tu majestad, Señor. Muéstranos la grandeza de lo que tú has hecho para nosotros, Señor. Y no por causa de nosotros, sino por causa de ti mismo. Y concédenos que cada uno de nosotros pueda seguir dando pasos contigo, acercándose a ti, caminando contigo. Esta semana que estamos comenzando para vivir, te ruego que tú nos ayudes a anhelar conocerte mejor, conocerte más, responder más a ti. Obra en nuestras vidas, Señor, en esta semana. Sorpréndenos, obrando en nuestros corazones, obrando en nuestro entendimiento, hasta usándonos para bendecir la vida de otras personas, Padre. Mira a los que están entre nosotros que todavía no te conocen. Tú sabes quién te conoce y quién todavía no te conoce. Te pedimos tu misericordia, Señor. Te pedimos el poder tuyo obrando en su vida, abriendo sus ojos, los ojos de su entendimiento, para conocer la gloria de Cristo. Y su vida cambia de la noche al día, de tinieblas a tu luz admirable. Te glorificamos y te exaltamos en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén.